La ONU y Ucrania piden a Rusia la extensión del acuerdo que permite la exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro. El pacto actual expira el próximo 18 de marzo y por ahora Moscú no se ha mostrado favorable a esta petición. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Antonio Guterres y Volodymyr Zelensky se reunieron en Kiev para solicitar a Moscú una prórroga del acuerdo que permite la exportación de granos ucranianos. Hoy la ONU ha confirmado que la próxima semana habrá un encuentro con altos representantes rusos en Ginebra para discutir este asunto. La Unión Europea entregará más munición de las existencias de los países miembros a Ucrania por valor de 1.000 millones de euros. El bloque comunitario afirma que pese a no estar en guerra, debe incrementar la capacidad de su industria de defensa. El mundo celebra hoy el Día Internacional de la Mujer. En esta jornada se reconocen avances, pero también se destacan los desafíos para alcanzar la igualdad de derechos en diferentes partes del planeta, también en América Latina. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apoyan la prórroga del acuerdo crucial con Rusia que permite la exportación de grano ucraniano. Tras las conversaciones mantenidas en Kiev, Zelensky enfatizó que la iniciativa sobre el transporte del cereal por el Mar Negro es vital para el mundo. Guterres se mostró de acuerdo, afirmando que este convenio es esencial para la seguridad alimentaria en todo el mundo. Dicho pacto permite a Ucrania transportar grano desde sus puertos del Mar Negro a la vez que deja exportar también a Rusia fertilizantes y alimentos. Actualmente el acuerdo concluiría el 18 de marzo. Representantes de la ONU se reunirán la próxima semana con funcionarios rusos en Ginebra para hablar sobre la prórroga de este acuerdo. Las exportaciones de alimentos y fertilizantes, tanto ucranianos como rusos, son esenciales para la seguridad alimentaria global y los precios de los alimentos. Quiero subrayar la importancia crítica de la puesta en marcha de la iniciativa del grano del Mar Negro, el 18 de marzo, y de trabajar para crear las condiciones que permitan el máximo uso de las infraestructuras de exportación del Mar Negro, en línea con los objetivos de la iniciativa. Valoramos el significado de este acuerdo para las exportaciones de cereales con nuestra enviada especial a Ucrania, Emmanuel Chase, a quien saludamos a esta hora en Kiev. Emmanuel, buenas noches para ti. ¿Por qué es tan importante este acuerdo del que Guterres y Zelensky han pedido hoy su prórroga? Buenas noches, Carol, un placer hablar contigo. Pues es importante, es la tercera visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Kiev, y él dice que la prolongación del acuerdo sobre las exportaciones es simplemente crucial, es vital. Hablamos también de eso como el único éxito diplomático entre Ucrania y Rusia desde la invasión rusa de febrero del año pasado, y de hecho este acuerdo ha permitido la exportación de 23 millones de toneladas de cereales ucranianos, y sin este acuerdo serían tantas toneladas de alimentos que estarían bloqueadas en los puertos ucranianos. Esto no solo es perjudicial para Ucrania, para el comercio, para la agricultura, sino también para millones de personas, para poblaciones de países en desarrollo, que dependen de estas exportaciones, y Guterres habla en este caso de una ayuda crucial. Entonces, la discusión de hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, esta decisión de prorrogar el acuerdo depende, según Kiev, de la ayuda internacional para para mantener abiertas las vías marítimas en el Mar Negro para las exportaciones, y según Rusia, sus fertilizantes aún están bajo de sanciones internacionales, por lo que Rusia amenaza con no renovar este acuerdo. Emmanuel Chase en Kiev, gracias por estas informaciones. Más munición para Ucrania y más rápido. Este es el objetivo en el que parecen estar de acuerdo los ministros de Defensa de la Unión Europea
tras la reunión celebrada este miércoles en Estocolmo, capital de Suecia. El alto representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que hay consenso general en aumentar las capacidades de la industria armamentística europea para producir más rápido y a un menor costo. El objetivo es proporcionar a Ucrania la munición que necesita con la garantía de que los propios países europeos van a poder reponer el armamento que envían a Kiev. Borrell dijo que las próximas semanas serán cruciales y en este sentido propone a los Estados miembros que se coordinen en la compra de armamento y aprueben 2.000 millones de euros para financiar ese apoyo a Ucrania y a los propios ejércitos nacionales. No hacemos nuestro el término economía de guerra porque la Unión Europea, Alemania, no estamos en guerra. Emplear una economía de guerra significa que subordinamos todo a la producción de armas y municiones, algo completamente erróneo. Yo no estaría de acuerdo si la industria pivotara hacia una economía de guerra, pero ciertamente es un sector al que le interesa obtener sus beneficios en este mercado, por macabro que suene. Así que los que negocian en esta industria armamentística hacen todo lo posible por aumentar sus capacidades de producción de modo que puedan entregarla lo antes posible. Llevamos tiempo hablando de esto en el sector industrial y supongo que funcionará. Pero el dinero no es lo primordial. Lo que es crucial es que tomemos las medidas adecuadas. Y era el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, a propósito de este tema. Vamos ahora a Moldavia, porque allí existe cierto temor a que Rusia intente socavar el apoyo al gobierno pro-europeo del país, incluso derrocarlo. Este país de Europa del Este limita al sur con Ucrania y se especula con la posibilidad de que Moscú tenga en el punto de mira el aeropuerto internacional de Chisinau. Las autoridades moldavas aseguran que destruirían la pista de aterrizaje antes que dejar que el Kremlin se apodere de ella. Y es que a pocos kilómetros de la capital del país se encuentra la región separatista de Transnistria, que cuenta con el apoyo de Rusia. Nuestro corresponsal Max Sander viajó a un enclave controlado por Moldavia, rodeado por una región respaldada por Moscú. Soldados rusos a tan solo una hora en coche de Chisinau, la capital de Moldavia. Están aquí para mantener congelado el conflicto por el control sobre el otro lado del río. Nos dirigimos a Molovata. Es un enclave rodeado por Transnistria, la franja de tierra en la frontera con Ucrania, que se declaró independiente de Moldavia hace más de 30 años. Y desde entonces cuenta con el respaldo de las fuerzas rusas. Víctor Besleaga nos recibe en el Museo del Pueblo. Él y su amigo son veteranos de la guerra de Transnistria y lucharon por el gobierno moldavo contra los separatistas apoyados por Moscú. Aunque la guerra terminó hace más de 3 décadas, para Víctor el conflicto lo cambió todo. Hasta entonces yo era una persona. Después era otra completamente distinta. Aprendí que la vida es corta. A Víctor le preocupa que la invasión rusa de Ucrania pueda agravar la situación aquí. Espero que este año el mundo entero derrote a Putin, a los rusos y a su ejército. Y espero que desaparezcan todos esos tanques y soldados estacionados aquí, incluida esta República Fantasma. El enclave parece muy vulnerable. Es un territorio moldavo rodeado por la autoproclamada República de Transnistria, controlada por Rusia. Una ubicación complicada y, sobre todo, expuesta. A las afueras de la capital moldava, los ánimos están más caldeados. La policía impide el paso a quienes quieren protestar contra el gobierno del país. A la rabia por las dificultades económicas se une el temor a que la presidenta Maya Sandu provoque a Rusia a propósito de Transnistria, unas protestas organizadas por el partido prorruso SOR que buscan poner en apuros a las autoridades. Tenemos miedo de que la presidenta nos arrastre a una guerra. Maya Sandu sigue hablando sobre Transnistria cuando no es un buen momento, sobre todo desde que hay una guerra tan cerca de nosotros. Entre los manifestantes, la hostilidad hacia la presidenta Sandu es evidente. A la gente de aquí no le preocupa la invasión rusa.
Nunca he estado en Europa, pero prefiero Rusia porque cuando he viajado allí he visto que no quieren hacernos daño como hace la gente que está aquí en el poder. Según el gobierno de Chisinau, las protestas son financiadas y orquestadas por Rusia con la ayuda de oligarcas locales. El Kremlin utiliza a estos oligarcas fugados para intentar desestabilizar la situación en Moldavia, destinando recursos a subvencionar las protestas. Confío en que resistiremos este desafío con el objetivo de avanzar, sobre todo porque los ciudadanos moldavos han mostrado en las elecciones su inclinación hacia la integración en Europa. De vuelta en el este, en un día especial para Víctor Vesliaga y sus compañeros veteranos. Se reúnen en los lugares donde una vez lucharon mientras recuerdan a los que murieron. Es el 31º aniversario del comienzo de la guerra de Transnistria. Como ven, la guerra se lleva a todo el mundo, civiles e incluso niños. Que Dios se apiade de sus almas. Todos ellos no buscan entrar de nuevo en guerra, pero si llega, aseguran, estarán preparados. Y ya nos acompaña Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que vamos con la información económica y arrancamos hablando de esta jornada de Día de la Mujer, Andrés. Así es, Carol, hoy es el Día de la Mujer, como bien sabemos todos, una fecha que se celebra en varias partes del mundo hace más de un siglo, pero que siempre estuvo asociada a gobiernos y movimientos de extrema izquierda, por lo menos hasta 1960, cuando lo abrazó el movimiento global feminista, y definitivamente en 1977, cuando Naciones Unidas lo declaró institucionalmente feriado. Es una conmemoración que tiene, decíamos, más de un siglo de historia y de paso brinda la oportunidad para hacer un balance del progreso hacia la igualdad de género en el mundo laboral. Aquí en la Unión Europea, Suecia y Dinamarca son líderes. Alemania está a medio camino hacia la igualdad salarial, ligeramente por encima del promedio de la Unión Europea, mientras que Rumania y Grecia registran los peores resultados. Este análisis comparativo tomó en cuenta los trabajos ocupados por las mujeres, su salario, los puestos de poder que ocupan, así como su estado de salud. Y el mundo financiero también es un sector dominado por los hombres y sobre esto vamos a hablar con José David Navarro, que nos escucha en la Bolsa de Frankfurt. José, danos detalles sobre la situación en Alemania y en el mundo financiero en general, porque a pesar de que hay mujeres al frente de importantes instituciones como el FMI, el Banco Central Europeo, el Tesoro estadounidense, la Organización Mundial de Comercio, esta no es, sin embargo, la regla en el mundo de las finanzas, ¿verdad? ¿Qué cifras tienes tú al respecto? No es la regla normal en las otras capas, ¿no?, de una empresa o incluso de otros sectores de la economía. Empecemos efectivamente por Alemania, porque a pesar de que estamos hablando de la primera economía europea, aquí sigue existiendo la conocida como brecha salarial. Las mujeres o las trabajadoras alemanas cobran de promedio en torno a un 18% menos que los trabajadores hombres. Esto, como tú adelantabas, Andrés, es un problema que afecta también al sector financiero, que históricamente ha tenido una mayor representación de los hombres. A nivel global, en torno a solo un 10 a 24% de los puestos directivos, ya sea en instituciones educativas, de economía, de finanzas o empresas privadas o públicos, solo están ocupadas por mujeres. Y por supuesto queríamos hablar también de la región de América Latina, donde, lo decía la CEPAL, las mujeres dedican 3 veces más de su tiempo al cuidado de personas de la familia que al que los hombres, y eso es una gran desventaja. Eso en las capas, digamos, en general de la economía, pero en puestos directivos, por darles un ejemplo, solo hay 2 banqueras centrales entre las principales economías. Una es la banquera central de México y la otra, la de Chile. José, aquí en Europa poco a poco se va imponiendo la política de cupos obligatorios para mujeres en puestos directivos. España es el caso más reciente. ¿Cómo se regula la presencia de mujeres para las empresas que cotizan en bolsa? Y otra vez, ¿cómo es la situación aquí en Alemania? Sí, pues en el año 2026 será cuando ya será obligatorio que todas las empresas cotizadas en lugares como este, en el que nos encontramos en la bolsa, tengan que tener al menos un 40% de representación femenina en los puestos directivos, en los consejos de administración. Eso es algo que va evolucionando en los países, pero va lento. Por ejemplo, según el grupo Boston Consulting Group, aquí en Alemania en ese sentido se ha mejorado mucho, pero como les decía, la evolución es lenta. De las 100 empresas
empresas que cotizan en la bolsa alemana, en torno solo al 15% de los puestos en los consejos administrativos están ocupados por mujeres, y de las 40 empresas que cotizan en el DAX, solo 59 mujeres están en puestos directivos. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas apreciaciones. Hasta la próxima. Efectivamente, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres en la población activa podría impulsar la economía mundial cerca de un 7%, es decir, aumentar el Producto Interior Bruto del mundo en 7 billones de dólares, con B de bueno. Pero al ritmo actual vamos a tardar unos 132 años en cerrar la disparidad económica de género. Esto lo dice un informe de la consultora Moody's Analytics. La reducción de las diferencias salariales en los mercados emergentes como la India o China aumentaría todavía más ese potencial, dice este reporte. Casi la mitad de los países del mundo no imponen por ley la igualdad salarial. Este informe señala como causas fundamentales de esta brecha las responsabilidades familiares que soportan las mujeres y la consecuente falta de una red de contactos laborales. También se destaca que las mujeres son menos propensas a pedir ascensos por soportar un nivel mayor de exigencia que los hombres. Seguimos hablando del Día Internacional de la Mujer con Carol Guerrero. Así es, Andrés, gracias. Y es que en esta jornada del Día Internacional de la Mujer, las mujeres han vuelto a salir a las calles a manifestarse por sus derechos y a luchar contra las desigualdades. En Latinoamérica, una de las grandes reivindicaciones es la superación de las barreras económicas que siguen lastrando el avance laboral y económico de las mujeres. Allí la diferencia salarial oscila entre el 15 y el 30%. A ello se suma la carga de los cuidados que históricamente ha recaído en manos de las esposas, madres e hijas. Otro gran motivo por el que las mujeres han salido este miércoles a protestar es la violencia de género. Según el Observatorio de Género de América Latina y el Caribe, en la región se cometen unos 4.000 feminicidios al año. Para analizar los avances y los desafíos en el tema de derechos de las mujeres en la región, nos acompaña la directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, María Noel Baeza, quien saludamos a esta hora en Bogotá, Colombia. Señora Baeza, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos puede contar sobre los avances, si los ha habido en la región, en lo relacionado con los derechos de las mujeres? Buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, hemos tenido avances y quiero destacar uno muy especial, que es los avances para establecer sistemas integrales de cuidado, tanto público como privado. Hoy justamente estuve aquí en Bogotá visitando las manzanas de cuidado que ha creado la alcaldesa Claudia López, 16 manzanas de cuidado para apoyar a las mujeres que tienen falta de tiempo porque hacen demasiado trabajo no remunerado, lo hacen 3 y 4 veces más que los hombres. Y esta facilitación de ponerle a disposición a las mujeres de varios servicios hace que las mujeres puedan tener más tiempo libre, redistribuir el trabajo no remunerado, que hacen mucho más que los hombres, y a su vez asumir esa corresponsabilidad que es tan importante que los hombres asuman el cuidado de los niños, del hogar, de los adultos mayores. Yo creo que allí hay un gran avance y América Latina está haciendo avances para el resto del mundo, que el resto del mundo está mirando. Otro de los avances que podemos decir es en los temas de tecnología, y hoy queremos poner ese acento. Hoy, como Día Internacional de la Mujer, pusimos el acento en mujer, educación digital, mujer y tecnología. Hay avances, pero el vaso está medio lleno y por eso tenemos que seguir insistiendo que la mujer tiene que entrar en la tecnología con trabajos dignos y tiene que estudiar cada vez más las disciplinas STEM, de ciencia, tecnología y matemáticas. Pues por lo que nos cuenta, señora Baeza, evidentemente que hay también muchos desafíos. ¿Cuáles son esos retos y qué tan preparada está América Latina y el Caribe para afrontarlos? El primer reto es la violencia. Lamentablemente nuestra región es una de las regiones más violentas para ser mujer. 4.100 mujeres murieron el año pasado solo por el hecho de ser mujeres y lamentablemente la tecnología también está exacerbando esa violencia a través de la violencia en línea. Entonces tenemos que poner el ojo en la prevención, en la educación, en cambiar las normas sociales, en eliminar masculinidades tóxicas y en asegurarnos que las mujeres tienen una autonomía económica
que puedan salir de esa situación terrible que se encuentra muchas veces de dependencia de los depredadores. Por eso ese es el reto más importante. Y el segundo reto es salir de la informalidad. Más del 50% de las mujeres que trabajan en nuestra región trabajan en la informalidad. Y eso significa que no van a tener seguridad social y que tienen una precariedad en su trabajo diario. Por eso es tan importante lograr que haya trabajos dignos para las mujeres. Señora María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Muchas gracias. Feliz Día de la Mujer. Vamos ahora a México. En Tijuana, un grupo de parteras y obstetras se dedican a garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes, quienes por su condición se enfrentan al rechazo hospitalario en los servicios de salud convencionales. Otros colectivos de mujeres de la ciudad fronteriza acompañan procesos de aborto que, pese a estar despenalizado en el Estado, su implementación es escasa. Hace 7 años que Jimena empezó a atender mujeres migrantes embarazadas que malvivían en las calles de Tijuana. Las primeras consultas las hizo en su coche, luego en albergues y desde 2019 en esta sala llamada Justicia en Salud. Se propone garantizar el acceso universal a derechos sexuales y reproductivos en la frontera más transitada entre México y Estados Unidos. En Tijuana hemos observado bastantes cesáreas en mujeres haitianas, ya que como no hay esta facilidad de comunicarse, lo que decíamos de la violencia, violencia obstétrica, el derecho a la salud. Hemos visto casos de esterilizaciones forzadas donde se indica, bueno, ya tuviste 3 hijos, fírmame aquí, de una vez te opero. Este centro del Refugee Health Alliance ha llegado a atender a más de 40 mujeres en un día. Una de ellas es esta adolescente que huye del conflicto en su comunidad. Se sintió más cómoda de acudir con estas parteras que al médico convencional. 1 de cada 3 gestantes en México sufren violencia obstétrica, agudizada en el caso de mujeres en movilidad o migrantes. Ahí me empezaron a decir que cuál era mi situación, yo les dije que pues era lo de mi regla y hubo como más confianza y me ofrecieron hasta, también en el médico de aquí de abajo me ofrecieron ayudas de psicología y yo les dije que sí. La adolescente y su familia viven en este albergue exclusivo para mujeres, una necesidad ante la violencia de género a la que se expondrían en los espacios mixtos. Su directora, Judith Cabrera, señala que los obstáculos en salud sexual y reproductiva son todavía mayores para las extranjeras y que a menudo se enfrentan a un rechazo hospitalario injustificado. En realidad las deben de atender aunque no tengan identificaciones, aunque no tengan el famoso CURP, pero una vez que las atienden, cuando los funcionarios están más o menos capacitados, les dan una primera atención, pero si necesitan atención especializada ya no. Mucho más complicado es el acceso a la interrupción del embarazo para las mujeres migrantes, como cuenta Natalia Espinosa, coordinadora de las Confidentas. Baja California fue el 9º estado mexicano en despenalizar el aborto hace 1 año y medio, pero su implementación ha sido escasa. Esto debido a la falta de voluntad política y un personal médico que suele apelar a la objeción de conciencia para impedir ese derecho. Las Confidentas acompañan en su proceso al menos a 2 mujeres a diario. Como el programa de aborto seguro no se implementa en ellos, el personal de salud no se siente con la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Obviamente el servicio se les niega. Una doctora que se encarga de atender a los municipios de Tijuana y Tecate en un programa que no recibe recursos, que no se le hace difusión. Cruzar los 5.000 kilómetros por territorio mexicano es peligroso para las migrantas. Muchas sufren violencia sexual y son violadas. Al llegar a su última parada, ahora al menos tienen un lugar donde recibir atención digna. Jimena abrió la primera casa de parteras de esa frontera norte, donde tan solo en el último año han dado a luz unas 50 mujeres migrantes. Es un momento muy importante. El nacimiento no solamente es un procedimiento médico, sino que también es un momento donde la familia puede renacer, puede encontrar la esperanza de todos juntos renacer, sanar.
el nuevo comienzo que buscan tras una tortuosa travesía. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Las autoridades federales estadounidenses iniciaron una investigación sobre el fabricante de coches eléctricos Tesla después de que el volante de 2 modelos de la automotriz se desprendiera durante la conducción por la ausencia del tornillo que mantiene fijo a la columna de dirección. Se trata de la última investigación que pesa sobre la empresa, cuyo sistema de conducción autónoma ya está siendo investigado por las autoridades tras repetidos accidentes. En Tiflis, la capital de Georgia, miles de personas han vuelto a protestar contra la proyectada ley de agentes basada en el modelo ruso. Según esta ley, las organizaciones que se financien en más de un 20% con dinero procedente del extranjero tendrían que registrarse como los llamados agentes extranjeros. Durante las protestas del martes fueron detenidas decenas de personas. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, se ha reunido en Irbil con el presidente de la región autónoma kurda de Irak, Nechirvan Barzani. Posteriormente se reunió con yazidíes que viven en un campo para desplazados internos ubicado en esa región. Ha sido la segunda jornada de una visita de 4 días a Irak por parte de la jefa de la diplomacia alemana. Dinamarca ha lanzado un nuevo plan para capturar dióxido de carbono en el Mar del Norte. El príncipe heredero dio simbólicamente la orden para comenzar a bombear el gas de efecto invernadero en una antigua plataforma petrolífera. Se calcula que se podrán almacenar hasta 8 millones de toneladas de CO2 hasta el año 2030. Y nos despedimos con imágenes de manifestaciones en diferentes partes del mundo a propósito de este Día Internacional de la Mujer. Gracias por acompañarnos y sigan conectados a Deutsche Welle.